Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Mora Ugalde. Estoy en la UICIL estudiando licenciatura en Evaluación Educativa y uno de los cursos que estoy llevando tiene por nombre Evaluación Educativa y las Tecnologías de Información y Comunicación con la profesora Yesenia Oviedo Vargas. He sido educadora desde hace 28 años y he podido ver a lo largo de mi labor los cambios que ha habido en evaluación educativa. Algo que ha impulsado ese cambio ha sido sin duda el uso de la tecnología para la adquisición de información y conocimientos. Para mí lo más novedoso ha sido llevar esa tecnología a la evaluación de los aprendizajes. Estamos viviendo tiempos de cambio, en donde los padres de familia son un eje importante para dar el apoyo a los requerimientos que el estudiante actual enfrenta. Romper paradigmas ya no es solo una frase, sino una realidad. La evaluación trajo consigo muchos cambios. Usada como herramienta tecnológica y científica, ayuda indudablemente en el proceso de la enseñanza y aprendizaje y trae consigo muchos retos. Siempre hemos partido del inicio de un curso lectivo haciendo un breve diagnóstico para ver cómo vienen los niños en cuanto a conocimientos adquiridos en años anteriores, pero hasta eso ha cambiado. Ahora la palabra diagnóstico es más ágil y útil. Yo diría incluso más dinámica en comparación a lo que era antes. El diagnóstico ahora no se trata de un inicio, sino de todo un proceso durante el año lectivo para determinar los avances del estudiante y son un centro de partida para el educador que debe disponer de las capacidades para interpretar los resultados y dar las ayudas pertinentes y oportunas al estudiante. Cuando hemos hablado de evaluación, siempre se nos viene a la mente las palabras medir y calificar, dar un resultado y listo. Ese resultado me indicará si el estudiante aprueba, reprueba o aplaza, pero nunca se le daba seguimiento a las deficiencias que hubiera y mucho menos interesarse realmente por la calidad del aprendizaje de aquella persona. Por eso los exámenes no determinan el conocimiento real obtenido a lo largo de un curso. Son simplemente formalidades de papeleo académico que terminan en nada. Los estudiantes estudian por pasar un año o por pasar un periodo, pero no para que ese conocimiento sea retenido en su memoria para que le ayude en un futuro donde lo haga realidad. ¿Qué es evaluación según las TIC? La evaluación de los aprendizajes es una herramienta de innovación imprescindible para valorar la calidad de lo aprendido por el estudiante. Y las TIC han venido a facilitar el proceso de enseñanza. Hace poco, todo el planeta vivió algo que detuvo la realidad en la que estábamos acostumbrados a vivir. Una pandemia a niveles catastróficos que nos condenó por varios meses a estar enclaustrados en nuestros hogares, sin poder salir ni relacionarnos. Y cuando volvimos a la pseudo-normalidad, resulta que salimos con mascarillas y caretas sin tener contacto directo con las demás personas. Empresas, educación, en fin, todos los servicios públicos se vieron afectados. Turismo fue uno de los más afectados también junto a pequeños productores.
Pero en educación tuvimos la oportunidad por primera vez en la historia de implementar la virtualidad en nuestros grupos estudiantiles. En las universidades y colegios, junto con las escuelas y sistemas de preescolar, vivimos lo que fue una de las condiciones más alejadas de lo que ha sido la educación, puesto que los estudiantes siempre estaban acostumbrados a contar con el apoyo físico del profesor y ahora lo tenía por ratos en una pantalla. Y es algo que quedará registrado para siempre. Y aunque bien es cierto, tuvo pros, también tuvo contras. Esto trajo repercusiones para la educación, pero nos trajo una enseñanza. La evaluación puede cambiar y mejorar a través del uso de tecnologías para la información y la comunicación. Y su fin siempre será uno de los más nobles: mejorar la calidad de la educación. Uno de los trabajos que realicé en el curso fue uno de los que más me llamó la atención. Hablo del mapa conceptual de la primera semana, donde hace un gran resumen de los tópicos más importantes de una lectura. Nos dice el concepto de evaluación, las 4 dimensiones que se conciben, la valoración práctica, influencias y aportaciones de las TIC. En resumidas cuentas, yo considero que la evaluación ha realizado cambios considerables en donde el estudiantado se ha visto beneficiado, porque ahora vivimos en una era más tecnológica y el acceso a la información no está tan restringida como antes. En Internet podemos encontrar todo lo que necesitamos y lo tenemos al alcance. ¿Qué es evaluación? La evaluación de los aprendizajes es una herramienta de innovación imprescindible para valorar la calidad de lo aprendido por el estudiante. Las 4 dimensiones del aprendizaje, que da como resultado la conformidad de si los alumnos son capaces o no delante de la sociedad de saber y ser. Para el aprendizaje, tiene como eje motor la retroalimentación y el aprovechamiento que de esta realizan los alumnos y profesores. Como aprendizaje, la contempla dinámica, evaluativa en cuanto al análisis y reflexión de las propias prácticas educativas. Desde el aprendizaje es desde los conocimientos previos mezclados con los nuevos que el alumno va a adquirir. Además de esto, en el mapa conceptual pudimos ver la valoración de la práctica educativa virtual, que tiene 2 grandes puntos, uno fuerte y uno débil. Entre los puntos fuertes está la flexibilidad horaria, información en línea programada y que cuenta con una perspectiva del proceso. También el ciberespacio aporta nivel comunicativo e informativo. Pero también están los puntos débiles, como la flexibilidad horaria y espacial, retorno cualitativo que se dé a los trabajos y la sensación de logro que el estudiante no tenía. Las influencias de la evaluación han radicado en gran importancia en la parte de la motivación, porque se refiere a la atención que se reconoce en los alumnos a la hora de hacer una prueba y sus resultados. Esto genera una repercusión social y también la consolidación, que se refiere a afianzar los conocimientos no solo para una evaluación, sino conocimientos para una evaluación que les servirá para después. Algunas de las aportaciones que las TICs han realizado son evaluación automática, que se refiere a los bancos de datos tecnológicos, por ejemplo, los test; la evaluación enciclopédica, que se refiere al cúmulo de contenidos que se manejan de fuente más compleja, como los ensayos; y la evaluación colaborativa, que son las tecnologías que vienen a asistirnos con la visualización de los procesos colaborativos, por ejemplo, en los foros. Por eso el proceso de evaluación es más que los instrumentos de recogida de evidencias evaluativas
Otros tipos son los criterios de evaluación, emisión de juicios de valor, objetivos y referentes de la evaluación, decisiones educativas también entre ellas. También hablando del feedback, no es solo el instrumento de evaluación, sino cómo se construyó en el proceso con el alumno, la participación e integración, completar diálogos educativos y planificar diseños e interacciones. La evaluación usando TIC introduce tanto al educador como al estudiante en medios y recursos audiovisuales a las aulas en los últimos años debido a las necesidades que se han presentado. Las TIC ofrecen un tipo de enseñanza aplicado a la evaluación tanto como podría esperarse. Los padres de familia han tenido que hacer cierta inversión para no atrasar a sus hijos y otros han solicitado ayudas para poder accesar a las herramientas digitales. Algunas herramientas como mapas conceptuales, nubes mentales, esquemas y otros han venido a ayudar a este cambio evaluativo, dándole un poco de control en su misma enseñanza y sintiéndose el estudiante más autónomo que nunca. El Ministerio de Educación Pública incluso había impulsado el lema Aprendo en casa. Consistía en la educación virtual donde el estudiante a través de Teams se conectaba y ahí en esa plataforma tenía acceso a las clases virtuales. Las TIC, en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia, sin duda alguna fomentan interacción, retroalimentación, autoaprendizaje y estimula el razonamiento y autodependencia de los educandos. Por otra parte, el horario es flexible y ayuda a que el estudiante haga los trabajos cuando lo desea y desde su propia comodidad en la casa. Pero eso sí, necesita contar con Internet y con las herramientas tecnológicas para lograrlo. Evaluar a otro ser humano es un acto de respeto y ante todo de empatía. La ética debe de ser el ingrediente base y la justicia el aliño para una evaluación realmente concreta, estimulante y diferenciadora de otras. Con respecto a las rúbricas que estuvimos analizando durante lo largo del curso, la profesora nos envió un video bastante completo que nos demostró que seguimos evaluando a un sujeto y no a un objeto. Esto tuvo gran resonancia en mis oídos y ha influido positivamente, y lo digo porque a veces se nos olvida que tenemos personas frente a nosotros, y me refiero a personas con cargas, problemas, ansiedades, complejos y demás. Si yo pongo en la rúbrica palabras como deficiente, puedo estar haciendo sentir mal a un estudiante. Al conocer los dos tipos de rúbrica, la holística y la analítica, pude ver grandes diferencias entre ellas. Y en mi caso, prefiero por comodidad la holística, pero también la analítica, pues presenta mayor cobertura de los aprendizajes esperados y es más detallada. Y aunque algunos padres de familia a veces no lean las rúbricas por desconocimiento o pereza, creo que la analítica le da una aclaración a la vez de lo que se le calificó y se le determina en un lugar de aprendizaje más claro que en la rúbrica holística. Conectando las dimensiones cognitivas y la taxonomía de Bloom, se me hace muy interesante observar esta tabla de verbos donde está la clasificación completa y qué interesante la relación de las palabras entre sí para llegar a un centro idílico como objetivo central. Si redactamos usando esta tabla y si la metodología fuera enrumbada de esta forma, nuestros estudiantes mostrarían sin duda una gran mejoría en los aprendizajes obtenidos. La evaluación ha recorrido una larga historia. A lo largo de los años hemos podido ver cómo la evaluación se ha ido transformando, cómo ha evolucionado incluso la metodología a la hora de evaluar.
Ahora con las herramientas tecnológicas, información y conocimientos adquiridos, ha cambiado drásticamente, demostrando que al pasar del tiempo se ha convertido el estudiante en un sujeto de cambio y donde las propias familias se han tenido que actualizar con diversos medios para no quedar rezagados. Las tecnologías de las computadoras avanzadas han dado un gran impulso a la eficiencia de la logística con herramientas como los sistemas de identificación automática que emplean tecnología de código de barras y frecuencia de radio, la tecnología de comunicaciones y los sistemas de software de la cadena de abastecimiento que ayudan a sincronizar el flujo de bienes e información con la demanda del cliente. El aprendizaje por medio de la televisión y la radio ahora ya no son tan válidas como lo eran antes. Omnicanalidad. Este concepto se basa en la integración de distintos medios de contacto con el fin de crear caminos interrelacionados para que un cliente pueda establecer una comunicación única y continua, cualquiera sea el canal que haya elegido y si el mismo ha sido modificado. Se comprende así que el futuro no depende del presente y mucho menos del pasado. Tendrá un desenvolvimiento autónomo que lo hace prácticamente imprevisible. Si antes predominaba la racionalidad, hoy se premiará la intuición, la creatividad y básicamente la tendencia a tomar decisiones sin muchos elementos de juicio. La velocidad a la que se desenvuelven los acontecimientos y la rapidez de las comunicaciones integradas no concede tiempo para que se piense mucho si se quiere escapar de estrategias del pasado que no logren sus objetivos en el presente y tampoco lo hagan en el futuro. Sencillamente habrá que olvidarla. En estos casos es trascendental y hasta contradictorio renunciar al éxito, ya que el logro obtenido ayer puede ser enemigo consumado del futuro, que cuenta además con la presencia del empuje de la competitividad, que somete a realizar un proceso de ingeniería mental para lograr la capacidad de realizar un cambio de pensamiento, sobre todo en nuestros estudiantes y padres de familia. Es fundamental el aprendizaje continuo, que abarca la tarea de aprender y desaprender constantemente y comprender que no basta solamente con una formación profesional, sino ir más allá de los límites propios. Recapitulando, como haciendo un cierre, la sociedad del conocimiento será un contexto en el cual existirá una excesiva información y la aceleración de la generación de conocimientos hará que el ciclo de conocimientos mismos fundamentales traspase el ciclo de la vida. Por eso los modelos de enseñanza y aprendizaje deberán privilegiar, en primera instancia, el desarrollo de fuentes y capacidades genéricas de razonamiento lógico y numérico. En segundo lugar, la capacidad de filtrar, valorar y seleccionar información. A esto lo conocemos como el aprendizaje selectivo. Y por último, la capacidad de aprender a desaprender. Esto crearía una renovación del aprendizaje. Dadas estas circunstancias, la gran tarea educativa será proporcionar a los jóvenes saberes, destrezas sociales y competencias pertinentes para poder formular problemas y soluciones por sí solos, tener la habilidad de transferir los conocimientos aprendidos de un contexto a otro y desarrollar la capacidad de administrarse a sí mismos en un mundo en permanente cambio. Desde esta perspectiva, la política educativa debe orientarse a desarrollar una mejor gestión de la educación de calidad en la escuela pública y enfocarse a definir y promover la diversidad de estructuras organizativas, los procedimientos, los procesos y las responsabilidades en la comunidad escolar, para pasar de una meta de logro
a estándares mínimos, a una meta de mejora continua en la enseñanza y el aprendizaje. En términos generales, la política de calidad de la educación que impulsa el Ministerio de Educación Pública tiene como objetivos fundamentales mejorar la calidad de la educación en todos los niveles educativos, lograr un mejor desempeño de los estudiantes y directores en los centros educativos, lograr una gestión por resultados y una mayor autonomía en los procesos de decisión y participación de los centros educativos de acuerdo con los requerimientos locales y con su especial vinculación con la economía global. Mejorar también las condiciones y recursos que favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo nacional. La introducción de tecnologías educativas como apoyo para facilitar el aprendizaje de los niños y jóvenes en centros educativos de básica y media están transformando el sistema educativo del país. Tecnologías educativas es un concepto amplio que incluye desde los recursos técnicos y tecnológicos aparentemente más sencillos como la pizarra y la tiza, hasta los aparentemente más complejos y sofisticados como el Internet y las redes, pasando por recursos impresos y audiovisuales, laboratorios, bibliotecas, la radio y televisión educativas y muchos más. El objetivo va más allá de la alfabetización tecnológica, ya que eleva la calidad de la educación, convirtiendo los recursos tecnológicos en instrumentos pedagógicos y didácticos en función de la implementación de un currículo pertinente a las necesidades nacionales. Es evidente que nuestro país ha tenido avances muy positivos en tecnología y ciencia gracias a la implementación de los colegios científicos en la década de los 90 y actividades competitivas fuera del aula como lo son las ferias científicas y las olimpiadas en matemática, en física, química y biología. Sin embargo, estos progresos no son suficientes para corregir las deficiencias que muestra el sistema educativo en todos los niveles. Se necesita mayor capacitación a educadores, actualizar la estructura curricular que no cambia desde los años 70, solventar la insuficiencia de la dotación de infraestructura para la labor docente, sobre todo en zonas rurales y marginales, lograr una mayor inversión en investigación y desarrollo. Haciendo una reflexión final, este curso me ha dejado grandes enseñanzas sobre evaluación, las TIC y su uso en educación y evaluación, cómo evaluar, para qué evaluar y muchas más. He aprendido de la historia de la evaluación y los avances tecnológicos en cuanto a ciencia y la calidad de los conocimientos que se pretende que adquieran los estudiantes. También un verdadero diagnóstico de carácter empírico acerca de las prácticas de evaluación de una institución educativa que pasa por identificar, describir y valorar el uso de cómo estas dimensiones se presentan en dicha institución. La evaluación está presente en distintos momentos de la vida de las instituciones educativas y dependiendo de la concepción que se tenga de ella, constituye un proceso tan importante como los otros que se desarrollan en la organización o un agregado en un momento final de las actividades anuales. Y por lo tanto es prescindible. La evaluación institucional como proceso se enmarca en modelos teóricos que justifican la práctica evaluativa dentro de los principios específicos y las estrategias particulares. Los modelos teóricos orientan el diseño, el desarrollo y la metaevaluación de la evaluación institucional. Sin duda alguna estamos ante una ruta de cambios en donde el educador y el estudiante juegan un papel conjunto en la evaluación y las TIC
En resumen, han venido a facilitar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.